Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Qué gusto saludarle, Julio. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de dirigirme a su importante auditorio. A sus órdenes. Pues, ¿qué le parece este entramado que existió? El presidente buscaba tener esta discreción en los gastos de todo el dinero ahorrado, pero la Suprema Corte le dice no. Ese dinero lo tiene que definir la Cámara de Diputados. ¿Qué hay detrás de todo esto, doctor? ¿Qué le parece estas búsquedas de generar este tipo de decisiones presupuestales por parte del gobierno federal? Omar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto obedece a una política de austeridad republicana. No olvidemos que a partir de 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsó una serie de decretos y reformas para impulsar esta política de austeridad republicana fundada precisamente en la Ley Federal de Austeridad Republicana, que además estaba fundado en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En el artículo 61, fracción segunda, precisamente se facultaba al titular del Ejecutivo para que en términos del Plan Nacional de Desarrollo y o por decreto expedido por el titular del Ejecutivo, pudieran redireccionarse, pudieran dirigirse recursos públicos que eran producto de esta austeridad republicana en obras, obviamente, que son fundamentales para este gobierno de la Cuarta Transformación. Debo decirte algo, esto era a todas luces, Omar, violatorio de nuestra Constitución. Esto, pues, obviamente levantó la preocupación, el debate, claro, una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, precisamente en noviembre del 2019, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación este decreto que evidentemente, reitero, violaba el artículo 74 de nuestra Constitución, que son las facultades exclusivas, precisamente como bien lo referías en la introducción, de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, en su artículo 74, fracción cuarta, contempla y prevé estas facultades para resolver y precisamente asignar los recursos a los planes, a los programas y a todas las obras que están previamente presupuestadas, precisamente contempladas en el presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, pues evidentemente el titular del Ejecutivo, Omar, pretendía con esta figura de austeridad republicana recortar, pues yo creo que con poca visión de Estado y con una, pues yo diría, firme convicción de cumplir con sus ocurrencias o con sus caprichos, pues de obras a veces incluso innecesarias, pero sí muy onerosas, como el caso del Tren Maya, como el caso del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, y bueno, te hablo de la refinería de Dos Bocas, estas obras que han generado pues un consumo de recursos públicos multimillonario, y yo no sé si realmente sean obras que realmente obedezcan a una política pública que genere los beneficios, la reactivación de la economía y el número de empleos que necesita nuestro país, Omar. Finalmente, sí, la Corte, con 9 votos a favor, resolvió precisamente la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 61 de esta Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Omar. Claro, ahí podremos entender, doctor, que no es que esté mal, por supuesto, combatir la corrupción, pero sí los cauces y los mecanismos de todo ese dinero que se recolecta, recupera, pues tiene que siempre estar de forma muy clara y a la disposición del escrutinio público de dónde se gasta y cómo se gasta, como debe de suceder. Eso también es parte, por supuesto, de ser transparentes, algo que podríamos decir que hay en contradicción con lo que ha propuesto constantemente el presidente. Omar, tienes toda la razón del mundo. Permíteme nada más darte un ejemplo, como la falta de transparencia, o mejor dicho, la opacidad en estas obras faraónicas. Te pongo como ejemplo, en el año 2021, el gobierno federal gastó 510 mil millones de pesos excedentes de lo originalmente presupuestado para la refinería de Dos Bocas. Y así te puedo citar ejemplos terribles de un sobrepresupuesto, de un sobreejercicio, de destinar recursos millonarios en obras, por ejemplo, en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que nos costó a los mexicanos una cantidad verdaderamente alarmante, preocupante, en un contexto en donde estamos viviendo, pues yo diría, una crisis económico-financiera histórica, una profunda crisis de procuración de administración de justicia inédita, y en un escenario en donde tal parece que el autoritarismo, en donde tal parece que la persecución institucional o la improvisación o el capricho o la venganza
son los rasgos característicos de las políticas públicas impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Omar. Claro, y ahora también es relevante pues eso, ¿no? Que la Suprema Corte manda un mensaje no solo al presidente y a la sociedad, sino que a todos los estados para que sí se cumplimente de forma más determinada con los gastos, ¿no? Algo que también es esencial para pues fortalecer no solo la democracia, sino además todos los proyectos que se requieren y se piensan llevar a cabo. Omar, te pongo como ejemplo este ejercicio inédito para los mexicanos de democracia participativa, que en este contexto pues es improcedente porque no opera para efectos del titular del Ejecutivo en términos del artículo 74, pues obviamente la no retroactividad va a operar en beneficio de Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, este ejercicio que nos va a costar más de 100 millones de pesos, pues va a generar únicamente una estrategia más de carácter político electoral con fines rumbo a este proceso del próximo 5 de junio, que más allá de un ejercicio verdaderamente de carácter constitucional, de democracia participativa, tal parece que se está torciendo a la Constitución o se pretende violentar a la Constitución en aras de perseguir el control absoluto en materia político-electoral. Y esto es muy preocupante para la democracia, Omar. Claro, sin lugar a dudas. Pues bien, qué importante platicar contigo, doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, sobre todo pues para entender bien qué fue lo que sucedió y que, bueno, pues hay instituciones y hay poderes que deben de ser los encargados también de distribuir el dinero precisamente para que no se presten actos de corrupción. Te agradezco mucho estas palabras y este análisis para el financiero Bloomberg. Omar, muchísimas gracias. Como siempre es un placer dialogar contigo y con tu importante auditorio. Me reitero tus órdenes. Excelente tarde. Gracias, un fuerte abrazo.